Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Fabiola Calderón Gómez. El día de hoy vamos a repasar la unidad 1, lenguaje de definición de los datos. El lenguaje de definición de los datos es un lenguaje que nos proporciona el sistema gestor de base de datos para llevar a cabo tareas con base a la definición de la estructura que tendrá la base de datos. Es decir, con este lenguaje vamos a crear bases de datos, vamos a crear tablas junto con sus campos y sus restricciones. Vamos a poder modificarlas y hacer algunas otras operaciones que vamos a ver un poquito más adelante. Primeramente vamos a revisar qué es SQL. SQL es el lenguaje que emplean las bases de datos relacionales para comunicarse directamente con el gestor de base de datos, ¿sí? SQL significa, por sus siglas en inglés, lenguaje estructurado de consulta. Y este es el encargado de permitirnos tener ese contacto directo con el gestor de base de datos y a través de él darle instrucciones para que las realice con base a nuestras necesidades. Este es un lenguaje muy fácil de utilizar, ¿sí? Es un lenguaje que en su mayoría utilizan las bases de datos relacionales y nos permite realizar una gran variedad de operaciones. Se divide en 4 grandes grupos. El primero es el lenguaje de definición de los datos. En él vamos a especificar el esquema o la estructura que va a contener la base de datos. El siguiente es el lenguaje de manipulación de los datos. Este se emplea para expresar consultas y modificaciones, pero ya a nivel de los datos. Una vez que ya hemos definido la estructura, podemos insertar, podemos modificar, borrar y consultar los datos. El siguiente es el lenguaje de control de datos. Este se emplea para seguridad, para proporcionar seguridad a nuestros datos. Y el lenguaje de control de transacciones se utiliza para la gestión de los cambios en los datos. En este orden vamos a ir avanzando en nuestra materia porque este es el orden en el que se aplican. Primero creamos la base de datos, después ya podemos hacer algunas consultas y después vamos a ir con la parte de seguridad, crear usuarios, etcétera. Y por último, el lenguaje de control de transacciones. Bien, los principales comandos que se utilizan o las principales instrucciones que utiliza cada grupo de comandos se mencionan a continuación. El primero, el DDL, utiliza create, ¿sí?, para crear bases de datos y para crear tablas. Alter nos sirve para modificar la estructura de una tabla. Drop me sirve para eliminar bases de datos o para eliminar tablas. Y Truncate elimina el contenido de una tabla. En el DNL tenemos a Select, Insert, Delete y Update para insertar, eliminar, actualizar y buscar datos. Dentro del DCL tenemos a Grant y Revoke. Grant me permite asignar privilegios a un usuario con base a las actividades que desempeña y que realiza en la base de datos, y Revoke para quitar esos privilegios. Y dentro del TCL tenemos a Commit, que me asegura que una transacción se ha llevado a cabo correctamente, y Rollback, que me sirve para deshacer los cambios. Es decir, si una transacción no se completa, con Rollback la base de datos vuelve a un estado anterior. En la siguiente clase vamos a analizar la sintaxis de cada instrucción dentro del DDL, ¿sí? Por lo que les pido que preparen su gestor de base de datos, que preparen la herramienta Workbench para realizar las prácticas pertinentes. Muchísimas gracias, que tengan linda tarde.